Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Isabela Zapata Palacio y junto con mi equipo, conformado por Sebastián Arcila, Anadelia Cuellar y Camilo López, les vamos a estar hablando en el video de hoy de este taller de telesalud sobre el tema eventos agudos por intoxicaciones. Aquí podemos ver el contenido que vamos a estar discutiendo durante la presentación de hoy. En primera instancia, vamos a hacer la presentación de un caso clínico de un evento agudo por intoxicación. Luego les vamos a presentar la pregunta problema a la que nos llevó el caso. Luego, el artículo que utilizamos para responder dicha pregunta, el método de búsqueda que utilizamos tanto para encontrar el artículo como el caso clínico y, por último, nuestras conclusiones más importantes sobre el tema. El caso que les vamos a estar presentando el día de hoy es de una paciente femenina de 26 años de edad, casada, madre de 2 hijos. Ella se dedica a la agricultura en un área rural de Nepal. La historia sobre el caso es que la paciente fue atacada por un enjambre de avispas. En este caso fueron en total 16 avispas y un avispón. Este avispón es local de la zona y lo consideran muy peligroso debido a que han habido casos donde una persona la ha picado 3 veces este insecto y esto lo ha llevado a la muerte. Después de las picaduras, sobre todo las refiere en la cabeza, la paciente experimentó una sensación de un ardor muy intenso, que su visión se puso borrosa y cuando logró llegar al pueblo para pedirle ayuda a los demás habitantes, ella se desmayó, colapsó. En este caso, cuando llegó la ayuda, que se trataba de su esposo y de algunos aldeanos, en un principio fue trasladada a su hogar, donde se le intentaron aplicar algunos remedios locales. Sin embargo, su condición al deteriorar rápidamente decidieron trasladarla a pie al centro de salud más cercano, que es el Baunipati, que está a 5 kilómetros de distancia donde vive la paciente en Bajada. En este caso, este es un centro satélite del hospital Dulikhel, que se ubica a 45 kilómetros de distancia en un viaje muy complejo que toma de 3 a 4 horas en un vehículo de 4 ruedas, además de tener un costo supremamente elevado, pues el traslado de los pacientes. El estado de esta paciente era muy malo al llegar al centro de salud. El trabajador se encontraba sumamente preocupado, por lo que decidió consultar a través de una llamada telefónica a un médico del hospital. En este caso, se decidió manejar a la paciente de manera local debido a que iba a ser muy difícil trasladarla y por su estado era muy probable que ella pudiera fallecer en el camino. El tratamiento que se le aplicó en el centro fue extraer los aguijones restantes, administración de solución salina intravenosa, una alta cantidad de diuréticos y esteroides, además de la aplicación de loción para calmar la piel irritada. El médico mantuvo siempre el contacto con el trabajador, instruyéndolo para observar signos de anafilaxia y shock y en este caso pues administrar dosis altas de esteroides y de adrenalina si llegara a ser necesario. El tratamiento continuó bajo la supervisión por la guía telefónica del médico y siempre se mantuvieron en contacto durante varias llamadas. En este caso es un muy buen ejemplo de teleorientación donde se mantuvo un elemento de escucha, de confianza y de intercambio de saberes entre ambos profesionales. En este caso, después de recibir el tratamiento, la paciente mejoró un par de horas después, lo cual indicaba un pronóstico bastante favorable para ella. Fue dada de alta al día siguiente y luego de un mes ella regresó y solo refería una sensación como de ardor leve en la cabeza y algunos cambios en el temperamento, más en el centro de salud se cree que esto no estaba relacionado con la picadura y en ningún momento ella necesitó de algún otro tipo de atención médica. Este caso resalta la efectividad de la telemedicina en un área rural, permitiendo que la intervención fuera rápida y le salvara la vida a esta paciente, además de prevenir complicaciones graves. La telemedicina fue una solución precisa y económica a una situación de emergencia en una región que tenía acceso limitado al servicio, ya que aquí en la foto podemos ver en dónde fue el lugar donde ella recibió las picaduras y en dónde se encontraba el centro. Además de que podemos ver acá una foto de la paciente ya totalmente recuperada en conjunto con su esposo. Este caso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta problema: ¿cuál es el impacto de la telemedicina en eventos agudos por intoxicación al implementarla en países de ingresos bajos y medios? Ok, entonces teniendo en cuenta la pregunta problema que acabamos de visualizar, se realizó la búsqueda del artículo y a su vez del caso clínico en PubMed. Entonces lo hicimos para el reporte de caso de Nepal con los términos Mesh y Meyer, Poisoning, Telemedicine and Rural Health, y para el artículo sobre los servicios de toxicología a través de telemedicina en escenarios de lugares con bajos y medianos recursos del Líbano, utilizamos Poisoning and Telemedicine. Ya vamos a hablar un poco de los criterios que utilizamos además de estos términos Mesh para la búsqueda. Bueno, entonces para realizar la búsqueda, primero la hicimos en español, la hicimos con términos DESC. Sin embargo, después hicimos el paralelismo con los términos en inglés y utilizamos para intoxicación, poisoning, para telemedicina, telemedicine y para servicios de salud rural, rural health service. Y con esto realizamos la ecuación de búsqueda. Para el caso clínico, al realizar la ecuación de búsqueda, nos salieron 14 artículos. Sin embargo, por relevancia y disponibilidad, elegimos el artículo del caso que les acabamos de presentar, denominado Telephone Magnaments of Service What Sighting in Rural Nepal, a Case Report. Bueno, y en relación al artículo, el término más apropiado que encontramos desde el español al inglés
para realizar la búsqueda fue poisoning, que es un término mesh, el cual incluía diversos tipos de eventos agudos por intoxicaciones, describiendo etiologías muy variadas. Sin embargo, al final, la ecuación final fue telemedicine and poisoning. Bueno, entonces cuando realizamos la aplicación de la ecuación de búsqueda, lo que nos encontraron fueron 4 artículos, esto después de filtrarlos por año. Esto fue de 2019 a 2024, es decir, los últimos 5 años, que el texto fuera completamente gratis para los servicios de la Universidad de Antioquia, y después revisamos la pertinencia y la relevancia de estos artículos en relación al tema que estábamos buscando y a nuestra pregunta de investigación, que eran eventos agudos de intoxicaciones relacionados con la telemedicina. Y de esta manera seleccionamos el artículo publicado por la revista Brief Research Report, escrito en el año 2020 y publicado en el año 2021 en línea. Es una cooperación entre el Departamento de Emergencias Médicas de la Universidad Americana de Beirut, en el Líbano, con el Departamento de Emergencias Médicas de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, y en la Universidad de Emory. El artículo es titulado Telephonic Medical Toxicology Service in Non-Law Recourses, Saving Septic Shangles and Opportunities. El artículo nos permite conocer cómo las intoxicaciones y envenenamientos representan un gran problema para el sistema de salud en países de bajos y medios recursos, ya que en estos hasta el 75% de las muertes relacionadas con las intoxicaciones suceden debido a la falta de programas de prevención o a la falta de especialistas en toxicología presentes para tratar el problema. Y esto se debe principalmente a la ausencia de infraestructura o de recursos listos para ser invertidos en la solución y en la amplificación de curas para las intoxicaciones en estos países. El servicio del cual nos comenta el artículo inicia en 2015 debido a la falta de expertos en toxicología y la gran problemática representada en Líbano, que aunque se considera un país de ingresos altos medios, estaba teniendo grandes dificultades para tratar las intoxicaciones. Ante esto, decide buscar socios en el Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut y la Universidad de Emory en Atlanta, los cuales logran crear una estructura en la cual la Universidad de Emory en Atlanta provee un soporte telefónico de 24 horas, 7 días a la semana, en los cuales los toxicólogos presentes en Emory respondían a consultas desde el Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut. Sin embargo, para evitar problemas legales, no se documentaban formalmente las consultas en los registros, debido a que esto podía representar una responsabilidad legal hacia la Universidad de Emory en Atlanta. Para facilitar la comunicación, se designó un sistema en línea en el cual se listaba el toxicólogo de guardia preparado para recibir las consultas. De igual forma, se designó el idioma inglés como el predeterminado para la comunicación entre los profesionales de la salud, debido a que era el utilizado en contextos académicos en Líbano. Por último, el mayor desafío en comunicación fue la gran diferencia horaria entre Beirut y Atlanta, significativa entre 6 a 7 horas. Hasta la fecha de entrega del artículo, se ha registrado que quienes más acudían a estas consultas correspondían a mujeres adultas y niños menores de 5 años, con acceso a tóxicos como lo eran los de limpieza doméstica, los pesticidas y picadores de animales. Debido a los grandes resultados que proveía este método de consulta, se decidió crear mayores colaboraciones con otros departamentos, como los fueron la Escuela de Salud Pública, el Laboratorio Central y el Departamento de Zoología. Bueno, frente a las bases de datos y aseguramiento del control de calidad, tanto los oficiales de toxicología en el Líbano como los residentes de toxicología en Atlanta ingresaban los datos en una aplicación web. La información que suministraban ahí básicamente eran datos demográficos del paciente, información de la persona que llamó y del hospital, la exposición a los tóxicos, la vía de la exposición, el historial del paciente, los hallazgos del examen físico, los resultados del laboratorio, los antídotos proporcionados, pues, y en la disposición que se dieron al paciente. Y todos estos pacientes tuvieron seguimiento de 24 a 48 horas después de que les dieron el alta. Y esas llamadas de seguimiento se documentaron en las bases de datos. El control de calidad que se hacía a todo este programa estaba bajo la supervisión de un director médico. Otro tema importante del programa fue la educación en toxicología que se hizo. Entonces, para superar esas brechas en la educación toxicológica, se realizaron pues múltiples actividades, se dieron cursos de formación a residentes, a estudiantes de medicina e incluso a profesores de diferentes departamentos. Se hicieron seminarios mensuales vía web, se hicieron clubes de lectura, debates de casos clínicos, donde miraron patrones de intoxicación relevantes en el Líbano. Se ofrecieron también infografías que realizaban los residentes y se distribuían a todos los médicos del hospital. Y también se hicieron reuniones de trabajo con diferentes departamentos del hospital para concientizar sobre asuntos de toxicología. Dentro de las limitaciones que se encontraron estaban la evaluación indirecta del paciente. Los profesionales en Atlanta no podían entrevistar directamente al paciente, sino que se hacía a través del oficial en toxicología que estaba presente en el Líbano.
También habían desafíos con productos y recursos locales. El toxicólogo en Atlanta no tenía mucho conocimiento sobre los fármacos, las plantas y los diversos animales que se encontraban en el Líbano. En relación con las oportunidades, se resalta que las experiencias adquiridas durante todo el programa se tradujeron en varias publicaciones revisadas por pares académicos y en presentaciones de casos clínicos. Además, el servicio permitió colaboración para el desarrollo de un sistema nacional de vigilancia, exposiciones químicas y campaña de concientización sobre envenenamientos y sobre toxicidad. También fue importante para capacitaciones en los programas de residencia de toxicología en la Universidad en Atlanta y capacitación de los médicos en el Líbano. Y finalmente, como conclusión, se logró evidenciar que se implementó un servicio de toxicología a distancia y en colaboración internacional de una manera viable, que se debe buscar garantizar la sostenibilidad de este servicio, siempre dando lugar al fortalecimiento y expansión de las capacidades locales de atención, y que finalmente el trabajo mancomunado mediante asociaciones entre gobiernos, instituciones académicas y hospitales son las que garantizan que este tipo de servicios puedan ser exitosos.